Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a grabar una nueva clase de esta asignatura, Derecho Civil 3, Contratos. En el día de la fecha o en esta clase, en este video, vamos a grabar la clase sobre la unidad 5, ¿sí? En esta clase vamos a hablar sobre lo que es el contenido del contrato, cuáles son los contratos o a qué nos referimos cuando hablamos de contratos discrecionales, contratos por adhesión y contratos de consumo. Es decir, vamos a hablar de distintas formas de celebrar el contrato, no de tipos de contratos, sino de las formas de celebrar el contrato. Esto más o menos igual yo ya lo había comentado en clases anteriores cuando hablábamos de la formación del consentimiento y hablábamos de los contratos como paritarios. Yo siempre usé el término paritario, es lo mismo que discrecional, digamos, ¿sí? Está refiriendo al mismo tipo de contrato, a la misma forma de celebrar el contrato, mejor dicho, ¿sí? Entonces, la primera parte de esta unidad, mientras voy a ir compartiendo la filmina, y en esta primera parte de la unidad por ahí no voy a profundizar tanto ni me voy a detener tanto, porque es algo fácil de estudiar, fácil de entender, hay temas que ya los vimos, ya los tocamos, o yo ya hice referencia a ellos en otras unidades, entonces no vamos a perder tiempo en esto, ¿sí? Esta clase la voy a hacer en 2 videos, en esta vamos a dar hasta contratos de adhesión, es decir, hasta el punto 3, contratos por adhesión, mejor dicho, y después voy a grabar un videito aparte con los contratos de consumo. Bueno, en esta primera parte entonces hace referencia a de la unidad 5, habla sobre el tema del contenido del contrato. Yo acá en el primer punto, o mejor dicho, en la primera filmina del PowerPoint, les puse conceptos, ¿sí? De Díaz Picasso, concepto doctrinario, digamos, sobre qué es o a qué se refiere con contenido del contrato. Básicamente, y yo para resumirles, les digo que el contenido del contrato son aquellas reglas de conducta, como bien dice la frase al principio, es decir, dentro de un contrato, el contenido del contrato, esas cláusulas que aparecen dentro de un contrato, lo que fijan son las formas en las que las partes deberán desenvolverse o la conducta que deberán observar. Es decir, dentro de esas reglas, justamente el contenido del contrato se considera que siempre es reglamentario, porque justamente determina la forma en que las partes deberán actuar, dice los deberes o las obligaciones que tendrán a su cargo, los derechos o las facultades que tendrán para exigir, ¿sí? Entonces, por eso justamente es lo que se considera que son reglas de conducta, ¿sí? Porque establecen, formulan, determinan, ¿sí? Los deberes, los derechos, las facultades que deberán, o las obligaciones que deberán cumplir las partes, observar las partes, ¿sí? Básicamente es eso. Cuando hablamos de tutela constitucional, esto yo no hice referencia en ningún momento, lo voy a hacer brevemente, tampoco es muy complicado de entenderlo, justamente con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial en el año 2015, se buscó tratar de armonizar lo que es el derecho público con el derecho privado, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de constitución y de derecho constitucional, ustedes sabrán que es de la esfera del derecho público, ¿sí? De la rama del derecho público. Mientras que el derecho civil, tanto como el derecho comercial, son de la rama del derecho privado, variando obviamente los sujetos de la relación jurídica. Ahora bien, cuando hablamos de tutela constitucional, lo que queremos decir que por más que existan 2 ramas del derecho, la público y la privado, ¿sí? Lo que se buscó con el Código Civil y Comercial, la unificación del Código Civil y Comercial, fue incorporar normas y principios que busquen armonizar el derecho público con el derecho privado. Es decir, son 2 ramas de una misma cosa, básicamente, ¿sí? Un conjunto de una misma cosa. Entonces, lo que buscan es armonizar y unificar lo que dice uno respecto de lo que dice el otro. Ahora bien, volvemos al tema. Cuando nosotros hablamos de derecho contractual, estamos hablando de una rama del derecho privado, pero que no quiere decir que esté totalmente aparte, independiente, o que esté separada de lo que es el derecho público y sobre todo del derecho constitucional. Ustedes sabrán que la Constitución es la base de nuestro ordenamiento jurídico, o en el caso, teniendo en cuenta la pirámide de Kelsen,
Ustedes podrán verla o en el vértice o en la base, según cómo esté dibujada. Pero básicamente es el punto de partida de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Es la norma suprema, superior, a la que cualquier otra ley o cualquier otra norma, ¿sí? Debe sujetarse y observar. Entonces, el derecho contractual, dentro de lo que es el derecho civil, no es la excepción. Y el derecho contractual tiene su base, tiene su raigambre constitucional, ¿sí? Su raigambre constitucional. Pues hay normas dentro de la Constitución que justamente establecen el punto de partida para este derecho contractual, ¿sí? Es decir, que todo aquello que regula el código sobre materia contractual tiene su tutela constitucional, tiene artículos dentro de la Constitución, normas dentro de la Constitución, que le dan ese resguardo constitucional. Tal es así, por ejemplo, el de la libertad de contratación, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad, ¿sí? E incluso el artículo 42 de la Constitución, que habla también de el derecho del consumo, ¿sí? Del contrato de consumo o del derecho del consumidor, mejor dicho, ¿sí? Eso es a lo que se refiere cuando se dice que el derecho contractual tiene su raigambre o su tutela constitucional, ¿sí? Por más que sea una rama del derecho privado, tiene su base, tiene su respaldo en la Constitución, ¿sí? Bien, siguiendo con esto, en la próxima filmina, ay, perdón que no lo puse como presentación, vamos a ponerlo así, volvemos, ahí está. Esta próxima filmina, la de la libertad de contratación, acuérdense que es un principio general del derecho que también ya lo vimos cuando empezamos en la unidad 3 a hablar de las manifestaciones negociales y de cómo se gestaba el consentimiento contractual. Habíamos hablado ya de lo que es la libertad de contratación, que básicamente, y para recordarles un poco, es la facultad, la libertad que tienen las personas, todas las personas, de poder decidir libremente si quieren contratar, si quieren celebrar un contrato. Y en el caso de querer hacerlo, decidir con quién contratar, sobre qué contratar, ¿sí? Acuérdense que esta libertad de contratación se divide en lo que es la libertad de conclusión y de configuración. La de conclusión es justamente la libertad de poder elegir contratar, con quién contratar. ¿Sí? Y la de configuración es justamente el contenido del contrato. Es justamente lo que estamos hablando ahora, de que las personas tienen la libertad también de poder ponerse de acuerdo y poder configurar y poder decidir cómo van a desenvolverse en esa relación jurídica contractual. Obviamente que esta libertad de contratación está limitada, no es que cualquiera pueda hacer lo que uno quiera, sino que tiene los límites siempre a lo que la ley establece, el orden, perdón, a lo que la ley establece, a lo que el orden público establece, ¿sí? Y a lo que la moral y las buenas costumbres dicen, ¿sí? Es decir, que tiene su límite ya fijado, no es que podemos hacer lo que queremos porque está así previsto en la Constitución, perdón, en el Código, sino que también tiene sus límites. Además, esta libertad de contratación, esto como un punto y aparte, un apartado, como un comentario, si bien existe esta libertad de contratación y el código dice que las partes son libres para celebrar un contrato y que en principio nadie puede ser obligado a celebrar algo, también tiene sus limitaciones o tiene sus excepciones, mejor dicho. Ya vimos que los límites son la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres, pero también tiene sus excepciones. Hay casos, hay situaciones especiales en que los sujetos o las personas nos vemos obligadas a celebrar contratos que no queremos. Por ejemplo, o les doy un ejemplo, cuando exista una orden de expropiación por parte del Estado, ¿sí? A lo mejor, digamos, nosotros tenemos un campo a las afueras de Resistencia y resulta que están por ampliar la ruta que cruza justo enfrente de mi campo. Yo tengo un campito, una casa quinta, o una casa de fin de semana, lo que ustedes quieran. Tengo un terrenito. El asunto es que van a ampliar la ruta o van a hacer un anexo o lo que sea, y necesitan cruzar, o el anexo o la ampliación necesita cruzar sobre mi terreno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como es una necesidad de orden público, ¿sí? O como una necesidad pública, teniendo en cuenta que a lo mejor tienen que hacer, o vieron que están haciendo, o en grandes partes del país están haciendo las autovías, entonces
justamente quieren continuar, vamos a dar ese ejemplo, quieren continuar la autovía, ¿sí? En la ruta para seguridad, porque el tránsito vial es tanto que de esa manera se evita un poco los accidentes y demás. Entonces, necesitan expropiar mi terreno porque la otra mano de la autovía, la que van a construir, tiene que cruzar justamente por mi terreno, ¿sí? Por ese sector donde está mi terreno. Entonces, ¿el Estado qué va a hacer? El Estado me va a decir que se lo venda. Y yo no le puedo decir que no. ¿Sí? Bueno, yo puedo decirle que no, pero ¿qué pasa? El Estado tiene la facultad de expropiar, es un derecho, una facultad que el Estado, que la Constitución Nacional reconoce al Estado cuando hay situaciones de interés público. ¿Sí? En este caso, el de facilitar el tránsito vial a los pueblos del interior de Chaco, porque el tránsito es muy pesado, la ruta ya quedó chica, es propensa a accidentes, etc. Entonces hay un interés público, hay un interés superior al mío particular. Entonces, por más que yo esté enamorada de mi terreno y de mi casa quinta y de mi fin de semana ahí, el Estado, a través de este instituto de la expropiación, puede obligarme a contratar. ¿Sí? Porque la Constitución lo faculta. Entonces, yo voy a estar en una posición en la que no me voy a poder negar, en ese caso, a venderle mi terreno al Estado. Sí, obviamente que se inicie un trámite administrativo para la expropiación, el Estado me va a pagar lo que ellos consideran que vale mi terreno, porque en general nunca van a pagar lo que realmente vale en el mercado el terreno. Para eso usan las valuaciones fiscales que existen, que no representan los valores propiamente, los valores reales de los inmuebles. Pero bueno, y después sí, además tenés que esperar el tiempo, tenés que armarte una paciencia divina y esperar los tiempos de los expedientes administrativos para poder en algún momento cobrar lo que corresponda por esa expropiación. Pero básicamente lo que quería era demostrarles que si bien existe una libertad, un principio general del derecho que consagra la libertad de las personas a poder decidir si quieren contratar, con quién contratar y configurar el contenido de un contrato, hay situaciones excepcionales, situaciones excepcionales donde el sujeto, donde la persona se ve obligada a celebrar un contrato por más que no lo quiera, que es el ejemplo que les daba recién, ¿sí? El de la expropiación en caso de que el Estado necesite de mi terreno, ¿sí? En el ejemplo que les daba. Muy bien. Bien, seguimos entonces. Libertad de contratación, esto ya lo vimos. Ay, perdón que me entró algo en el ojo y estoy ahí. No quiero cortar la clase si no se corta el video, pero bueno, vamos a seguir entonces. Orden públicos y normas indisponibles, ¿sí? Otro punto que está, otro tema, mejor dicho, que está dentro de este primer punto del contenido del contrato. Cuando hablamos de orden público, cuando hablamos de normas de orden público, nosotros estamos hablando de normas, de leyes de orden público, estamos hablando de aquellas que regulan y protegen un interés superior al particular. ¿Me si están protegiendo un interés o están tutelando un interés general, un interés social, un interés colectivo, ¿sí? Este orden público, estas normas de orden público pueden tener un carácter económico, social, coordinado, como lo dice ahí, como ven ustedes en las filminas, es decir, pueden proteger un interés o pueden tener en mira un interés económico, pueden tener en mira un interés social, como es el caso de los contratos de trabajo. Sí que todo lo que regula la ley laboral, digamos, es una norma, una ley de orden público, que está protegiendo un interés superior al de cada trabajador, al interés particular de cada trabajador, sino del sector social de los empleados, ¿sí? Y justamente por eso esa ley o la ley de contrato de trabajo es de orden público, porque no se puede dejar de observar esas normas que tienen carácter de orden público. La ley de defensa del consumidor también es una ley de orden público, ¿sí? O todas las normas que regulan el contrato de consumo son de orden público, no se pueden dejar de observar ninguna de las partes, ¿sí? Ni proveedor, ni consumidor, ni empleador, ni empleado pueden dejar de observar. Por más que un empleado expresamente renuncie a alguno de los derechos o alguna de las facultades concedidas por la ley de contrato de trabajo, es nula.
¿sí? Por más que expresamente manifieste su renuncia, es nula. ¿Por qué? Porque justamente no puede dejarse de observar. Toda norma, ya sea que proteja o tutele un interés económico, social o de coordinación, o político incluso también, no pueden ser dejados de observar por las partes, ¿sí? Porque no está protegiendo, vuelvo a decir, no está tutelando un interés particular, sino un interés general, un interés colectivo, ¿sí? Entonces, justamente un interés social. Entonces, por esa misma razón, las partes deberán observarlo, ¿sí? Eh, siempre porque el Estado o el Estado, que es el que dicta, sanciona estas normas o estas leyes, lo hace justamente en mira a la protección de la parte más débil, generalmente, de estas relaciones jurídicas. Bueno, y el de coordinación justamente habla del orden público que trabaja, es un interés, o mejor dicho, un carácter a las normas de orden público que es otorgado por la doctrina argentina, ¿sí? Este carácter de coordinación, que es justamente el que las normas de orden público como normas imperativas lo que buscan es tratar de controlar siempre la licitud de lo pactado entre las partes, ¿sí? Bueno, y cuando se hace referencia a normas indisponibles, por ahí hay muchos que tienden a considerar que son sinónimos, que hablar de norma de orden público es lo mismo que hablar de norma indisponible o norma imperativa, como se la conocía antes de la reforma del Código. No es así, ¿sí? Son cosas totalmente distintas, porque las normas de orden público, vuelvo a decir, protegen, tutelan un interés general, social, colectivo, ¿sí? De un grupo de personas, básicamente. Mientras que las normas indisponibles pueden llegar a estar protegiendo o tutelando un interés particular. Sin embargo, tratándose de normas de indisponibles, yo ya lo dije a esto, ya lo hablamos en otras unidades o en otras clases, las normas imperativas, o como se las conocen hoy conforme el código, que se denominan normas indisponibles, son aquellas normas que básicamente no pueden disponerse por voluntad de las partes, ¿sí? Son imperativas, se imponen por sobre la voluntad de las partes. Entonces, no toda norma indisponible es de orden público. Hay veces que sí, hay veces que coincide que una norma de orden público es indisponible porque obviamente las normas de orden público, en principio, y conforme a lo que les dije recién, siempre son indisponibles, porque la norma que es de orden público no puede dejarse de observar. No puede, las partes no pueden dejarlas de observar y de cumplirla a rajatabla. En cambio, las normas indisponibles hay normas indisponibles que pueden llegar a ser de orden público, como otras que no. Por ejemplo, el que establece las formas en carácter absoluto, es decir, aquellas formas solemnes absolutas, ¿sí? Como por ejemplo la del contrato de de donación de inmueble que debe hacerse por escritura pública. Esa es una norma, la norma que prevé que el contrato de donación de inmuebles debe celebrarse por escritura pública, es una norma de carácter indisponible, ¿sí? Las partes no pueden dejar de observar esa formalidad solemne absoluta, porque de lo contrario el contrato es nulo. Entonces, esa norma es de carácter indisponible, pero no es de orden público, porque lo que está protegiendo es el interés particular de las partes, o sea, lo que tiene en mira es como que se está tratando de un bien inmueble, ¿sí? Ya sabemos que todo lo que se refiere, todo acto que se relacione o que tenga como objeto un bien inmueble debe celebrarse por escritura pública, cumpliendo con las formalidades establecidas por la ley, protegiendo los intereses de las partes. Entonces, justamente es una norma indisponible, pero no es una norma de orden público porque no protege un interés general. ¿Se entiende? Bien. Entonces, justamente dentro de lo que, ¿por qué hablamos de esto? Bueno, hablamos de la tutela constitucional que tiene el derecho contractual. Cuando hablamos de normas de orden público y norma indisponible, vamos a encontrar muchas normas justamente de orden público y normas indisponibles que regulan la celebración de un contrato. Por ejemplo, todo lo que hace referencia al contrato de consumo o al contrato por adhesión, son normas de orden público. Están protegiendo a una colectividad, están protegiendo a una generalidad de sujetos, ¿sí? Porque justamente la ley lo protege a tal punto
por considerar que se encuentran en una posición muy desigual entre las partes, ¿sí? Entonces, la igualdad, la paridad que tendría que existir entre las partes en este tipo de contrato no existe y hay una desigualdad muy pronunciada. Entonces, la ley protege a la parte más débil. Bien, entonces, bueno, por eso justamente se hace la referencia o se trata acá en este apartado de dejar en claro cuáles son las normas de orden público, cuáles son las normas indisponibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora justamente en el artículo 962 se habla del carácter que tienen las normas contractuales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del contrato cuando hablamos de las normas contractuales o toda norma que regula la celebración de un contrato, van a ver que conforme lo establece el artículo 962 del Código Civil y Comercial, estas normas son de carácter supletorio. De carácter supletorio. También yo hice referencia a lo supletorio en otra clase. Pero recordémoslo, cuando nosotros hablamos de carácter indisponible, una norma que es de carácter indisponible, dijimos que es una norma que las partes se impone a la voluntad de las partes porque protege un interés particular o por imposición de la ley o por disposición de la ley, mejor dicho, las partes no pueden disponer como gusten de esa norma. Ahora bien, cuando la regla general, conforme lo establece el artículo 962 y el principio de la libertad de contratación, todas las normas que regulan la celebración de un contrato van a ser de carácter supletorio. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir en un carácter secundario a la voluntad de las partes. En la celebración de un contrato, siempre, y teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad, la libertad de contratación, el efecto vinculante y todos los principios que nosotros ya estuvimos viendo, lo importante en un contrato es qué estipularon las partes, qué configuraron las partes en ese contenido, ¿sí? Entonces, siempre se va a tener en cuenta como primera medida, y esto después lo vamos a volver a ver cuando veamos interpretación del contrato, se va a tener en cuenta en primera medida lo que las partes dicen o hacen referencia dentro del contenido del contrato, ¿sí? La voluntad de las partes, básicamente. Lo que ellas buscaban, lo que ellas querían. Si las partes nada dicen dentro del contrato, en ese contenido no está previsto alguna cuestión particular, entonces ahí se va en carácter supletorio a la norma legal. ¿Se entiende? A eso se refiere cuando se dice que las normas legales que regulan o que se refieren a la celebración de un contrato son de carácter supletorio a la voluntad de las partes, porque primero nos vamos a tener siempre a lo que dice el contenido del contrato, lo que dice la voluntad de las partes expresada allí. Si de la voluntad de las partes no surge nada, o sea, del contenido del contrato no dice nada, entonces sí, vamos a ir a ver qué dice supletoriamente, en forma secundaria, la norma legal. ¿Sí? Qué sé yo, por ejemplo, que no se ponga en un contrato de compra-venta, no se ponga o no se prevea, las partes no hayan previsto dónde se va a entregar el bien. Sí, el bien comprado. Entonces, bueno, como las partes nada dicen y no se ponen de acuerdo porque empiezan después de celebrar el contrato, empiezan, no, en mi casa, no en tu casa, no en la plaza del 25 de mayo, ¿no? Entonces, no se ponen de acuerdo, entonces se tendrá que aplicar. Como nada pusieron ellas dentro de la configuración del contrato, dentro del contenido del contrato, se irá supletoriamente a lo que dice la norma legal. Dice, bueno, la norma dice que será en el domicilio del deudor. Bueno, el domicilio donde se encuentra el bien. Bueno, será en el domicilio donde se encuentra bien, lo que sea. ¿Se entiende? Bien. A eso se ve. Entonces, acuérdense siempre que toda norma, el principio general es que toda norma que regula la celebración de un contrato o que sea relativa o referente a los contratos, en principios de carácter supletorio a la voluntad de las partes, ¿sí? Primero vemos qué dicen las partes en el contrato, después vemos qué dice la norma. Obvio que la excepción a este principio o a esta regla general va a ser que la norma sea de carácter indisponible. ¿Sí? Por eso dice en la segunda parte del artículo, dice, a menos que del modo de la expresión, del contenido, del contexto, resulte el carácter indisponible de dicha norma. ¿Se entendió? Perfecto. En el artículo 966 habla del orden de prelación normativo, ¿sí? Calculo ya que a esta altura de la carrera ustedes estarán sabiendo qué quiere decir prelación, ¿no es cierto? Pero bueno, en el caso de así no serlo,
o cualquier término jurídico que a ustedes no les resulte familiar, por favor les pido vayan a un diccionario jurídico para ver el significado, ¿sí? Estudien siempre toda materia, no solo contratos, con el diccionario jurídico al lado. Prelación obviamente está hablando del orden de importancia, del orden de valor que tienen las normas, básicamente, ¿sí? Prevé una escala, como yo les puse ahí abajo en una aclaración, prevé una escala de aplicación de las regulaciones legales, o sea, de las normas legales y convencionales. Una escala de aplicación de acuerdo a la importancia, al valor que tiene la norma. Entonces, ¿cuándo se va a tener que tener en cuenta este orden de prelación? Cuando haya una diferencia entre las partes, cuando haya una discrepancia entre las partes. Es decir, vuelvo a decir, cuando en un contrato se ejecuta y se va cumpliendo y no hay problema entre las partes, todo es color de rosas, no hay problema, no se discute nada. Ahora bien, cuando existe alguna diferencia entre ellas, distintas opiniones respecto de lo que manifestaron dentro del contrato, ahí es donde habría que empezar a ver qué dicen las partes dentro del contrato y en dicho caso qué dice la norma. El orden de prelación está previsto justamente para cuando existe una diferencia entre las partes y hay concurrencia de normas. ¿Qué quiere decir concurrencia de normas? Ustedes saben que el código no es un cuerpo cerrado, sino todo lo contrario. El código tiene su parte normativa, su cuerpo normativo, pero a la vez está integrado por numerosas leyes especiales que van regulando. Por ejemplo, en el caso de los contratos tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, que no es que una vez que se reguló o que se incorporó dentro del código la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, quedó nula, ¿sí? O se vetó, no, la ley sigue, está vigente, es válida. Entonces, cada cosa que no esté previsto dentro del cuerpo normativo, hay que ir a la ley especial que regula ese tema. En el caso de que así que exista, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay concurrencia de disposiciones legales, es decir, cuando hay una norma dentro del código que regula un tema y a la vez hay una ley especial que regula también ese tema, el código prevé en este artículo el orden de prelación, el orden en que van a concurrir o se van a aplicar esas leyes, ¿sí? Esas normas legales. Entonces dice, obviamente que primero se van a tener en cuenta las normas indisponibles de la ley especial y del código. Acuérdense que las normas indisponibles son aquellas que no se pueden dejar de observar, ¿sí? Que se imponen por sobre la voluntad de las partes. En segundo término, las normas particulares del contrato, es decir, a la voluntad de las partes. Primero se tienen en cuenta las normas indisponibles porque son aquellas que sí o sí las partes tendrían que haberlas observado a la hora de celebrar el contrato. Después vamos al contenido del contrato, es decir, a la voluntad de las partes, a lo que ellos manifestaron dentro del contrato, a lo que configuraron dentro del contrato. Después, a las normas supletorias de las leyes especiales. Acuérdense que la norma supletoria es la que va en carácter secundario a la voluntad de las partes, después de la voluntad de las partes, de la ley especial y por último las normas supletorias del código. ¿Sí? Ese es el orden de prelación, ese es el orden o la escala de aplicación que el código prevé para las normas legales y convencionales cuando hay concurrencias. ¿Sí? Bien. Aclarado eso, bueno, seguimos con otro principio general del derecho, que es la seguridad jurídica. También entiendo que a esta altura de la carrera están sabiendo a qué se refiere este principio general del derecho, ¿sí? Que es aquel que da o que otorga estabilidad y previsibilidad del sistema jurídico. Justamente, la seguridad jurídica habla de que nuestro sistema jurídico, nuestras normas, tienen una estabilidad y previsibilidad, donde lo que quiere decir es que justamente tiene que ser conocido por el sujeto, por las personas, para que puedan cumplirla. Y ahí no es que se dicta una ley y se saca otra sin informarle al pueblo, al que debe cumplir o al que debe observar esa norma. Por eso justamente la seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad y la previsibilidad que tiene que tener nuestro sistema jurídico. Porque el sujeto que debe cumplir la norma tiene que saber cuáles son las consecuencias de su acto, si observa o si no observa, lo que está bien o lo que está mal y cuáles son las consecuencias que tendrá su conducta, ¿no es cierto? En cuanto a lo que se hace referencia a la norma contractual o lo que hace referencia a contratos, al derecho contractual, también existen principios que otorgan una estabilidad jurídica. ¿Sí? El de la libertad de contratación es uno de los principios que garantiza la seguridad jurídica, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, y como lo dije hace un rato atrás,
hay un principio general que es el que nadie puede estar obligado a contratar. ¿Sí? La regla general es que cada uno decide cuándo y con quién contratar y decide sobre qué y cómo configurar el contenido del contrato. ¿Sí? Ese es el principio general, que justamente otorga esta estabilidad y previsibilidad. Hay excepciones, ya lo vimos, ya di un ejemplo, pero ese es un principio general del derecho que otorga seguridad jurídica en lo que es materia contractual. La restricción de intervención judicial también lo vimos ya como principio. Acuérdense que la regla general o el principio general es que los jueces no pueden intervenir ni modificar lo estipulado o lo convenido entre las partes, salvo que, porque ahí también teníamos excepciones, que lo sea pedido por una parte, o sea, por alguna de las partes, primero que nada, cuando lo pidan la modificación o la alteración del contrato sea pedido por voluntad o acuerdo de ambas partes. Entonces, en ese caso podría ser. Y si no, en los casos en que la ley prevé, ¿sí? Acuérdense, tenemos el caso de la teoría de la imprevisión, en el caso de la lesión subjetiva objetiva, tenemos distintos supuestos o institutos que permiten, en definitiva, al juez poder inmiscuirse en lo estipulado por las partes o lo convenido por las partes y poder llegar a modificarlo, ¿sí? Pero en principio no se puede. En principio hay una restricción, hay una limitación a la intervención judicial. Eso también otorga seguridad jurídica, porque el que está celebrando un contrato está seguro que lo hace. Primero, porque tiene libertad de hacerlo. Segundo, porque sabe que difícilmente o excepcionalmente un juez va a poder inmiscuirse en ese contrato y poder modificarlo, ¿sí? Entonces uno está sabiendo cuáles son las consecuencias básicamente de ese contrato que celebra. Entonces, las partes pueden pactar una interpretación estricta del contenido. Ese es otro principio que también permite, u otra regla que permite u otorga estabilidad jurídica, ¿sí? A los contratos celebrados entre las partes, porque esto también lo vamos a ver más adelante cuando veamos la interpretación de los contratos, interpretación e integración de los contratos, pero en principio también las partes pueden establecer dentro del contrato como regla de interpretación que ésta se hará a la literalidad del contrato, ¿sí? Podrán limitar de alguna manera la interpretación de lo estipulado, de lo configurado en el contenido por ellas, limitándolo a justamente la literalidad del contrato, a lo expresado o establecido expresamente en ese contrato, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter más todavía en esto porque todavía no lo estudiamos. Ese puntito, esa regla que otorga seguridad jurídica en materia contractual, todavía no la vimos, ¿sí? La vamos a profundizar cuando veamos interpretación e integración de los contratos. Bien, hasta ahí estamos. Entonces, esto es lo que vemos en el primer punto de esta unidad 5, ¿sí? Cuando hablamos de contenido contractual o de contenido del contrato. Vimos todas esas, todos esos principios, normas que regulan de alguna manera la configuración del contrato, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay con la reforma del Código Civil y Comercial, es decir, con la unificación del Código Civil y Comercial y esta última reforma del Código que hubo, se observan o se fijaron tres grandes categorías de contrato, ¿sí? Hay tres categorías. Antes, con el Código de Vélez, básicamente había una sola, que es el contrato discrecional o paritario. Es aquel, básicamente, el que está negociado. Yo siempre hablo de contrato paritario, porque para mí es el término que les resulta más fácil de relacionar a ustedes, ¿sí? ¿Por qué paritario? Porque las partes, justamente, oferente y aceptante, lo que vimos la clase pasada, las partes se encuentran en pie de igualdad. Es paritario, están en un pie de igualdad a la hora de contratar, ¿sí? También se lo conoce como discrecional, ¿sí? Es otro término negociado. Pero esa es la categoría tradicional de contrato, ¿sí? El contrato paritario, el contrato discrecional, es la categoría tradicional, la que ya venía desde el Código de Vélez Arfiel. Ahora, con la unificación o con la reforma del Código, se incorporan dos categorías más: contratos por adhesión y contratos de consumo. Estas son formas de celebrar un contrato, ¿sí? Son formas en que las
partes o los sujetos podrán celebrar un contrato. Ahora bien, el contrato discrecional, el contrato paritario, es el contrato del que nosotros veníamos hablando desde la unidad 3 cuando empezamos a hablar de formación del consentimiento. Siempre hablamos de que hay dos partes, el oferente, el aceptante, que van a estar negociando, que van a estar realizando tratativas, que van a estar intercambiando ideas o propuestas, ¿sí? Porque se encuentran en un pie de igualdad. Las dos partes son iguales, ¿sí? No hay ninguna que tenga un estado de superioridad por sobre la otra. Entonces, es como dice ahí, la estructura tradicional en la que se forma el consentimiento del contrato y se configura el contenido del contrato, porque hay una plena autonomía de la voluntad y un pleno ejercicio de la libertad de contratación en ambas partes, ¿sí? En las dos partes. Uno ofrece algo, el otro lo va negociando, acepta o le hace una nueva propuesta. El asunto es que hay un ejercicio pleno de esa libertad de contratación. Entonces, justamente, es porque justamente las partes se encuentran en iguales condiciones para negociar. Ambas tienen facultades o libertad para negociar. No es así esta estructura tradicional del contrato, ¿sí? Del contrato paritario, del contrato discrecional. Esta estructura se ve modificada un poco en las otras dos categorías de contrato, en las otras dos formas de contrato. Porque tanto en los contratos por adhesión como en los contratos de consumo ya no hay un pie de igualdad, ya esta autonomía o esta libertad de contratación que tienen las partes ya no se ejerce plenamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ver que hay una de las partes, acá ya no se va a llamar oferente, sino se va a llamar proponente, o se va a llamar proveedor, en el caso de los contratos de consumo, van a cambiar los términos. Ese sujeto, ese proveedor o ese proponente, se encuentra en una situación de superioridad por sobre la otra parte, que es el adherente, en el caso de los contratos de adhesión, o de consumidor en el contrato de consumo. ¿Sí? Se encuentra en un estado de superioridad. Y el adherente o el consumidor se encuentran en un estado de vulnerabilidad extrema, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente vamos a ir ahora profundizando en estos dos tipos de, no tipos, sino en estas dos formas de contratar, donde vamos a ver que no hay facultad para negociar, básicamente. ¿Sí? Se encuentran en un estado de vulnerabilidad, se encuentran en un estado de indefensión, porque ese sujeto que en un principio, o que en el contrato paritario es aceptante, en el contrato por adhesión es adherente y en el contrato de consumo es consumidor, no tiene capacidad o facultad, mejor dicho, no capacidad, sino que no tiene facultad de negociación. La autonomía de la voluntad, la libertad de contratación se encuentra limitada. Justamente por eso, porque no tiene facultad de negociación, no tiene facultad para poder manifestar su voluntad. Tiene que aceptar o rechazar la propuesta que realiza la otra parte. ¿Sí? Bien, entonces, quedando en claro cuáles son, obviamente que en el contrato por adhesión hablamos de que hay una parte, que es el proponente, que es el que redacta en forma unilateral, ¿sí? Es decir, el contrato es predispuesto unilateralmente por una de las partes, que es el proponente, ¿sí? O por un tercero. Y el adherente solo se va a limitar a firmar o aceptar aceptar o a rechazar lo que se le propone, pero no tiene facultad de negociación, ¿sí? Entonces, la autonomía o la libertad de negociación justamente se encuentra limitada por esto, porque no pueden negociar y aparte porque hay normas de orden público que van a tratar de evitar los abusos sobre este tipo de contrato. Entonces, protegen al adherente, que es la parte vulnerable en esta relación jurídica. Y en el contrato de consumo, básicamente lo mismo. El contrato de consumo puede llegar a ser o no de adhesión, ¿sí? Puede llegar aparte de ser de contrato de consumo, conforme el concepto, puede llegar a ser un contrato que se celebre por adhesión. Por regla general, el 99,99% de los contratos de consumo son por adhesión, ¿sí? En la práctica, siempre los contratos de consumo, no, por regla general, son por adhesión. Pero puede llegar a existir excepciones en los que no sea con este carácter o con esta estructura, sino que puede ser con la estructura tradicional. Pero son excepcionales, ¿sí?
Ahora, lo que caracteriza el contrato de consumo es justamente los sujetos que intervienen, o sea, por eso digo, no tiene que ver con la estructura que tiene el contrato, como en el caso de los contratos paritarios y los contratos por adhesión, sino que tiene en cuenta los sujetos, importa determinar los sujetos que intervienen, porque ¿qué es lo que va a hacer que un contrato sea de consumo? Que justamente una de las partes contratantes, el que realiza la propuesta, se va a considerar como proveedor, que va a ser considerado un profesional en el arte o en el servicio que presta o en el producto que ofrece, ¿sí? Es un profesional. Mientras que en la otra parte hay un consumidor final. Ahora ya vamos a ver lo que es consumidor final por si no saben. Un consumidor final. En la otra parte simplemente hay un sujeto que quiere o requiere adquirir un producto o un servicio, pero desconociendo todos los pormenores que hacen al mismo, ¿sí? Entonces, esta diferencia es la que pone al consumidor en una posición de debilidad o en un estado de vulnerabilidad y que requiere ser protegido obviamente por el Estado. Por eso mismo también todas las normas que regulan los contratos de consumo son de orden público. Y también de esta manera limita también la autonomía de la voluntad. Tanto en el caso de ser un contrato por adhesión como en el caso de ser un contrato de consumo paritario, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, pero estas son tres categorías de contratos que nacen con el nuevo Código Civil y Comercial. Contrato paritario, contrato por adhesión y el contrato de consumo. Son tres formas de celebrar un contrato. Seguimos entonces. Contrato por adhesión, ¿sí? Vamos a ir viendo, esto no es muy largo, esta partecita, vamos a ver lo que es el contrato por adhesión y después vamos a cortar y después hacemos la de consumo. El contrato por adhesión, como yo les dije hace un ratito, o les explicaba brevemente el concepto, el contrato por adhesión es aquel contrato que es redactado unilateralmente por una de las partes, ¿sí? El código lo llama contrato por adhesión a cláusulas generales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura general del contrato está redactado previamente por el proponente o predisponente, ¿sí? Entonces, el contrato es el mediante el cual uno de los contratantes adhiere a las cláusulas, dice el código en su artículo 984, que el contrato por adhesión es aquel donde una de las partes contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte, ¿sí? O por un tercero puede ser, sin que el adherente haya participado en su redacción. Ahí está la clave. El contrato por adhesión es aquel contrato que es redactado previamente y en forma unilateral por el proponente o por un tercero. Y el adherente, es decir, la otra parte, se tiene que adherir, se tiene que aceptar o tiene que rechazar la propuesta. En el caso de aceptarla, lo que hace es adherirse a ese contrato redactado unilateralmente por el predisponente y no intervino en su redacción. ¿Sí? No ha participado, el adherente no participa en la redacción de ninguna de las cláusulas generales. Entonces, justamente por eso se llama contrato de adhesión a cláusulas generales, porque la estructura general del contrato ya está redactada previamente, ¿sí? Y en forma unilateral. Siempre se dejan espacios, a lo mejor ustedes habrán ido alguna vez, por ejemplo, a comprar un celular a alguna de las empresas, sea Claro, o Movistar, o como personal, o fueron a adquirir el servicio, por ejemplo, si viven en algún departamento acá, que hayan ido a adquirir el servicio a Gigaret o a DirecTV o a lo que sea para el servicio de cable, de internet, a ustedes siempre les van a traer una hojita oficio, generalmente es una, dos hojitas oficio con una letra muy chiquitita, donde está todo ya redactado previamente, ¿sí? Donde lo único que van a ver van a ser espacios en blanco, pequeños espacios en blanco, que esas son las cláusulas particulares, que esas son las únicas que básicamente quedan a negociar de alguna manera, pongo comillas, porque en realidad, qué sé yo, por ejemplo, en esos espacios son las que se figuran o las que se redactan después el plan que al que uno se adhiere, si es el plan oro, el plan plata, el que no sé qué, como la fecha de pago, porque por ahí uno, si generalmente le descuentan del 1 al 10, por ahí, por ejemplo, qué sé yo, a mí personal me descuenta el 27 o a fines de mes, es decir, uno va coordinando todas esas cuestiones particulares a las
situación concreta de cada uno, ¿sí? Pero la estructura general del contrato es la misma para todos, ¿sí? No importa condición social, no importa dónde uno viva, no importa si tiene trabajo o no, no importa, la estructura general es la misma. Solamente quedan esas cuestiones particulares a negociar o a contratar, y son las que después se rellenan con la mano, digamos, se rellenan en forma manuscrita, ¿sí? Bueno, después ahí le puse, por ejemplo, las características de estos contratos son su predisposición unilateral, sí, acuérdense, siempre está redactado previamente y en forma unilateral por el predisponente, por una de las partes. La generalidad de las reglas, utilizados en todos los contratos de la misma especie. Es decir, como les decía yo recién, que la estructura general del contrato ya está redactada previamente y es la misma para todos, ¿sí? No puede haber diferencia entre un sujeto y otro. Es decir, si los dos vamos y contratamos el mismo servicio, las reglas se aplican de la misma manera para los dos, ¿sí? Bien, ahora en el artículo que sigue, en el artículo 985, lo que el código establece de alguna manera son requisitos, condiciones que se tienen que cumplir para que estos contratos por adhesión sean válidos. Como ya dijimos, este contrato es redactado por una parte. Entonces, justamente, el código o la ley le exige que cumpla ciertos requisitos para considerar que ese contrato por adhesión sea válido. Dice, primero que nada, que las cláusulas generales, esa estructura general del contrato, tiene que ser comprensible y autosuficiente, dice. ¿Qué quiere decir comprensible? Justamente que esté redactado en forma clara, que sea legible, que sea fácil de entender para el común de la gente. A eso se refiere cuando habla que tiene que ser comprensible. La redacción debe ser clara, tiene que ser fácil de leerla para el común de la gente. Es decir, no tiene que usar términos rebuscados o muy técnicos que impidan que las personas con, vuelvo a decir, el común de la gente, acá ya no hablamos de que tengan título universitario o un doctorado o que apenas hayan terminado la primaria, es decir, que el común de la gente, de la sociedad, lo pueda entender con la simple lectura. ¿Sí? A eso se refiere con que sea claro y fácilmente legible. Tiene que ser comprensible para el común de la gente. Y después también tiene que ser, decía, autosuficiente. ¿Qué quiere decir autosuficiente? Que tiene que estar completo, que el documento que a ustedes le hacen firmar, el contrato que a ustedes le otorgan, ya sea que sea una hoja, que sean 2 hojas, que sean 3 hojas, la cantidad de hojas que sea el contrato, tiene que tener todo completo, todas las disposiciones que hagan a ese contrato, al contenido de ese contrato, tiene que estar ahí para ustedes, ¿sí? Tiene que bastarse a sí mismo. Es decir, va a ser nulo el contrato, por ejemplo, que les ponga, a lo mejor, ustedes están... les hacen firmar una hoja, pongámosle que es un contrato por adhesión, que es solamente una hoja. Ustedes van leyendo y después resulta que en cláusula número 12 dice, se remite al anexo 3 o se remite anexo 1 y resulta que a ustedes nunca le dan el anexo 1. Entonces ese contrato por adhesión es nulo, no tiene validez, porque tiene que ser autosuficiente. En el caso de que algún documento o algún contrato utilice o reenvíe, ¿no es cierto?, haga un reenvío a un anexo o a cualquier otro tipo de documento o a cualquier otro texto, tienen que facilitárselos en ese momento a ustedes, ¿sí? De lo contrario, es nulo. No tiene validez, porque justamente el requisito es que sea comprensible, en lo que hablamos recién, en que tiene que ser claro, que tiene que ser legible para el común de la gente, pero también tiene que ser autosuficiente, tiene que bastarse a sí mismo, tiene que ser completo. Y en el caso, vuelvo a decir, en el caso que un contrato en alguna de las cláusulas haga un reenvío a otro texto, a otro documento, que no les sea un anexo, que no les sea facilitado a ustedes en el momento de la firma, ¿sí? O previamente a la conclusión del contrato, entonces es nulo, ¿sí? Bien, esos son los requisitos, entonces, que sea comprensible y que sea autosuficiente. En ambos requisitos y en lo que explicamos recién, ¿sí? Muy bien.
Cláusulas ambiguas. El artículo 987 habla de las cláusulas ambiguas. También que habla respecto de cómo se va a interpretar un contrato por adhesión. Cuando acá tienen que recordar siempre que el contrato por adhesión es redactado unilateralmente por una de las partes. Obviamente que la parte que lo redacta es la que tiene todas las ventajas y es el que se encuentra en un estado de superioridad a la otra parte que es el adherente. Entonces, como obviamente él lo redacta, sabe exactamente qué dice cada una de sus cláusulas y obviamente que nunca va a redactar alguna que lo perjudique a él. Entonces, cuando alguna cláusula del contrato sea considerada ambigua, es decir, pueda ser interpretada de distintas maneras, siempre se la va a interpretar en el sentido contrario de quien la redactó, en el sentido contrario de la parte predisponente, dice el código, ¿sí? Cuando hay una cláusula ambigua, cuando hay una cláusula que puede ser interpretada en distintos sentidos o en varios sentidos, quiere decir que encierra cierta oscuridad y de alguna manera encierra mala intención o mala fe por parte del predisponente, porque justamente el código está diciendo que se tiene que redactar en forma clara y en forma legible. Y la claridad tiene que ver con eso, justamente, en que se deje claramente asentado en qué sentido va cada una de las cláusulas del contrato. Entonces, esa ambigüedad de alguna manera encierra cierta oscuridad, encierra mala intención o mala fe por parte del predisponente. Por eso el código lo castiga con que cuando hay una cláusula en esta condición de ambigüedad, en esta condición de poder ser interpretada de distintas maneras, siempre se la va a interpretar en el sentido contrario a quien la redactó, ¿sí? Y obviamente va a ser en beneficio del adherente. Perfecto. Ese es el caso de interpretación de las normas dentro de un contrato de adhesión. Y después habla de las cláusulas abusivas. El artículo 988 justamente habla de las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión. Vamos a leer el artículo, ustedes van a ver ahí en la filmina que yo les estoy mostrando, que está el artículo 988. Esto que está en oscuro, ¿no es cierto? Toda la letrita oscuro es el texto del artículo. Y lo que está en letra más clarita es las aclaraciones o los ejemplos que yo le coloco para que a ustedes les sea más fácil entender por ahí el artículo, ¿sí? Sobre todo para aquellos quienes tienen la filmina y por ahí la usen de guía de estudio, siempre tengan en claro eso que está entre paréntesis con una letra más clarita son las aclaraciones, son los ejemplos que por ahí yo se los pongo para que ustedes entiendan y para que les sea más fácil incluso estudiar el artículo, desmenuzamos en cada inciso. Entonces, ¿qué dice el artículo 988? Los contratos previstos en esta sección, en la parte de contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas, se deben tener por no escrita. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a considerar nula la sanción que el CODE le impone a las cláusulas abusivas es tenerlas por no escrita. Es decir, no existen, es decir, son nulas, no producen efectos, ¿sí? Entonces, se van a considerar cláusulas abusivas las cláusulas que desnaturalizan la obligación del predisponente. ¿Sí? Acuérdense que el predisponente es quien redacta la norma, la cláusula del contrato, quien redacta el contrato. El predisponente es quien redacta en forma unilateral el contrato. Entonces, cuando de alguna manera él incluya cláusulas que desnaturalicen su obligación, entonces se la va a tener por no escrita, ¿sí? Entonces, obviamente yo ahí les puse una aclaración, excluyen obligaciones principales o esenciales, obviamente, no cualquier obligación, sino aquella que hace a la naturaleza misma del contrato, ¿sí? Por ejemplo, y ahí yo les puse un ejemplo, pero por ejemplo es, si ustedes van y ustedes, por ejemplo, viven en un departamento acá, cerca de la UNEP o de la Facultad Católica de Salta, vienen del interior, están alquilando un departamentito, acá en el sector estudiantil. El asunto es que el departamentito no tiene cochera, y ustedes tienen un auto. Y como tienen miedo de que le pase algo al auto, ustedes deciden contratar un ¿qué? Un garaje, un estacionamiento, ¿no es cierto? Un garaje para guardar el auto, ¿sí?
Entonces pagan por mes y van guardando en el estacionamiento su vehículo. Ahora resulta ustedes generalmente van a entrar a un estacionamiento o a un garaje y van a encontrar siempre el cartel que dice que ellos no se hacen responsables por las cosas que le puedan llegar a robar del auto o por si les chocan. Eso es desnaturalizar la obligación principal, ¿sí? Una obligación que es esencial, que hace a la naturaleza del contrato. Si bien el contrato de garaje o de estacionamiento es un contrato innominado, ¿sí? Es un contrato atípico porque no tiene una regulación legal, es un contrato que la naturaleza del contrato o la obligación principal del contrato es que cuiden su vehículo. Para eso, si no, lo dejarían en la calle ustedes. Si ustedes no estarían pagando, no sé, 100, 200, 300 la noche o el día para que le cuiden, o 1.000 pesos el estacionamiento por mes para guardar el auto y resguardarlo de cualquier peligro. ¿Sí? Porque lo que ustedes están buscando justamente es custodiar y proteger su vehículo. Entonces pagan para que ese estacionamiento o ese garaje no dejarlo en la calle y para que ahí se lo cuiden. Ahora, si el dueño del estacionamiento lo primero que pone es un cartel donde no se hace responsable, es de naturalizar la obligación principal de ese contrato. Entonces, justamente esa cláusula se considera abusiva, cuando está dentro incorporada del contrato, se considera abusiva y se la va a tener por no escrita, ¿sí? Porque la obligación principal es ese, justamente. Lo mismo que las cajas de seguridad del banco, ¿sí? O de un banco donde ustedes pagan un servicio para resguardar ciertos bienes de ustedes que quieren tener resguardados y resulta que después entran a robar al banco, roban su caja de seguridad o la abren o lo que sea y después el banco dice, no, bueno, nosotros no nos hacemos responsables. No, justamente la obligación es de custodia de ellos, entonces no pueden desnaturalizar esa obligación que es esencial al contrato. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué dice el inciso B? Que también se va a considerar abusiva las que importan una renuncia o restricción a los derechos del adherente y amplían los derechos del predisponente. Es decir, cualquier cláusula que se traduzca en una renuncia o en una restricción de los derechos o facultades que le corresponden al adherente o que impliquen una ampliación de derecho del predisponente, también se consideran no escritas o se consideran nulas. ¿Sí? Tal es el caso, por ejemplo, de aquellas cláusulas que, por ejemplo, nos hacen renunciar a la jurisdicción cuando queremos iniciar un juicio. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes volvían a decir, se van y compran algún producto o adquieren algún servicio. Y resulta que cuando firman el contrato, generalmente al final y un poquito antes de las firmas o de donde se establecen las fechas y las copias que se imprimen y bla, 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 hay una cláusula que se solía poner, y por ahí se suele poner todavía, donde dice que ustedes renuncian a cualquier jurisdicción y en caso de conflicto se someten a los juzgados de Capital Federal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente que la mayoría de las empresas, ya sea las centrales, mejor dicho, de las empresas, se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, de esa manera, obligan a ustedes, por esa cláusula donde los hace renunciar a la jurisdicción de alguna manera y los hace ir a iniciar un juicio a Capital Federal, es una restricción a los derechos que ustedes tienen, o los hacen renunciar a los derechos de poder iniciar cualquier tipo de reclamo judicial. Eso se considera una cláusula abusiva, y también se considera que va a ser no escrita y tenerla nula. ¿Sí? Porque claro, si ustedes tienen que, imagínense que si ustedes son acá, Resistencia Chaco, tienen un conflicto, qué sé yo, con personal, y resulta que personal les hizo firmar un contrato donde en la cláusula le dicen, no pueden iniciar el juicio acá en Resistencia, tienen que ir a contratar un abogado en Buenos Aires, firmarle un poder, controlar al abogado que le siga el juicio. Entonces requiere un montón de obligaciones, les impone a usted un montón de obligaciones, un montón de cuestiones que son costosas encima, que obviamente los va a hacer desistir del reclamo judicial. Y obviamente es una restricción o una renuncia al derecho ustedes de poder ejercer el reclamo que corresponda, ¿sí? De poder defenderse y de poder realizarlo. Entonces, ese tipo de cláusula se la tiene justamente por no escrita, se la tiene por nula. Bueno, yo ahí le puse la renuncia de mención, tiene, no sé,
Bueno, les puse una aclaración que dice que si la renuncia o la operación tiene una adecuada compensación, no será abusiva. Pero este ejemplo que yo les puse ahí, o esa aclaración que yo puse ahí en ese segundo inciso, en realidad más va para el primero, porque esa cláusula, esa obligación que desnaturaliza la obligación principal, en realidad puede llegar a tener una compensación. ¿Qué quiere decir o qué se refiere a esto? Que si el predisponente renuncia, es decir, él no se hace responsable, yo les decía, ustedes llevan al estacionamiento, por ejemplo, ustedes llevan al estacionamiento y dice, bueno, no se hace responsable por cualquier daño que sufra el vehículo dentro del establecimiento. Y resulta que él no se hace responsable, pero a la vez en el contrato o en el pago que ustedes hacen, el dueño del estacionamiento, por ejemplo, contrata un seguro para proteger, un seguro contra robos, o un seguro para proteger los vehículos que tienen ahí adentro, o para cualquier. Entonces, si bien él no asume directamente la responsabilidad o no asume directamente la obligación, mejor dicho, la está derivando o la está compensando de alguna manera. Por ejemplo, contratando un seguro para que se haga responsable en el caso de los daños que pueda sufrir. ¿Se entiende? Habla más que nada de eso. Si hay una adecuada compensación, entonces no sería en ese caso una cláusula abusiva, pero tiene que haber una adecuada compensación. Es lo mismo cuando ustedes van a los supermercados, qué sé yo, al Hiper o al Carrefour, y ven esos carteles en los estacionamientos que dice que no se hacen responsables, no son válidos esos carteles. Son totalmente nulos porque son responsables porque están siempre dentro del predio del, distinto de si ustedes están estacionados en la calle, pero si mientras estén dentro del predio del supermercado, el supermercado es responsable por lo que pasa en el estacionamiento. Bien, y el último dice lo que por contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. En este caso es como una cláusula residual, es una cláusula, yo le llamo cláusula residual, o en general la doctrina llama cláusula residual a esas cláusulas que son amplias y que incluyen un abanico de posibilidades, ¿sí? Porque acá dice todas aquellas, también se van a considerar abusivas todas aquellas cláusulas que por el contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Es decir, aquellas cláusulas que de alguna manera incorporen ciertas obligaciones o incorporen o integren o hagan al adherente responsables o los haga asumir obligaciones o cuestiones que no tienen relación alguna con el contrato que se celebra, ¿sí? Ya sea que utilizando terminología compleja no permite entenderla a lo que se refiere, entonces uno lo acepta, pero son básicamente aquellas que utilizan una redacción compleja que de alguna manera incorporan al contrato cuestiones que no tienen relación alguna con la naturaleza propia del mismo, ¿sí? Que no son previsibles por la naturaleza propia del mismo, ¿sí? Bueno, acuérdense que estas cláusulas abusivas, estas que están enumeradas acá, obviamente que no es una enumeración taxativa, vuelvo a decir, tiene una cláusula al final que son amplias o que abre un abanico de posibilidades. Estas cláusulas se las va a tener siempre por no escritas, ¿sí? Son nulas y no van a producir efectos. Y el último puntito de los contratos de adhesión habla del control judicial. ¿Qué hace referencia a esto del control judicial? Hace referencia a que, independientemente de que un contrato por adhesión esté aprobado por el órgano administrativo o por el órgano de contralor administrativo, no obsta la posibilidad de que el adherente pueda someterlo a un control judicial. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un contrato de seguro, ustedes saben que es un contrato por adhesión. ¿Sí? El contrato de seguro ustedes van y firman, contratan el seguro que quieren, pero ustedes en ningún momento se van a sentar a negociar con la aseguradora las cláusulas, sino que es un contrato por adhesión. Entonces ustedes firman, tienen la cobertura. Ahora bien, ese contrato de seguro está previamente aprobado por el órgano de contralor de las aseguradoras, que es, no me sale el nombre, pero es Superintendencia de Seguro, no me acuerdo bien cómo es el nombre, ¿sí? Pero tiene un órgano administrativo de contralor que es el que
le otorga las habilitaciones a las aseguradoras para actuar como tal, es el que controla los contratos, es el que, ¿no es cierto?, controla que los seguros cumplan con todos los requisitos y condiciones exigidos por la ley, ¿sí? Los habilita de alguna manera. Bueno, esa aprobación administrativa, es decir, que ese ente haya aprobado, ¿no es cierto?, el contrato y haya considerado que el contrato predispuesto está bien, que tenga esa aprobación administrativa no impide que ustedes puedan someterlo a un control judicial y puedan iniciar un juicio por algún reclamo, ¿sí? Es más, el juez puede, aún teniendo la aprobación administrativa, el juez puede declarar nulo parte del contrato, puede declarar la nulidad parcial del contrato, como en el de aquellas cláusulas que considere que son abusivas y que considera que no correspondan. Entonces puede declarar de esa manera la nulidad parcial del contrato. Ahora bien, cuando un juez declara la nulidad parcial del contrato, y este contrato debe, para que este contrato continúe funcionando o siga produciendo sus efectos propios, el juez deberá simultáneamente, es decir, en ese mismo momento, cuando declara nula una cláusula, deberá integrarlo. ¿Qué quiere decir integrarlo? Deberá completar ese espacio conforme la ley, ¿sí? Para que pueda subsistir sin comprometer su finalidad. Entonces, integrar es llenar el vacío, como yo les pongo ahí abajo. ¿Sí? Integrar quiere decir llenar el vacío. Entonces, cuando un juez declara la nulidad de una o varias cláusulas de un contrato por adhesión, por considerarlas abusivas, automáticamente debe integrarlo, debe llenar el vacío que quedó con esas cláusulas para que el contrato pueda producir su efecto. Y obviamente lo va a hacer conforme lo que dice la ley, ¿sí? Lo va a sujetar a derecho, básicamente. Bien, hasta ahí estamos. Después ya empezamos con contrato de consumo. Entonces, hasta ahí llegamos con esta primera parte de la unidad 5. Como verán, es una unidad bastante larguita, tiene varios puntos, no es compleja para estudiarla, es muy fácil, pero tiene varios puntos o varias cuestiones para tener en cuenta, que son muy importantes. Así que bueno, acá quedamos con esta primera parte y en breve estaré grabando el último puntito, que es contrato de consumo. Más que nada lo corto acá para que no se haga tan largo el video, para que después no me cueste subirlo. Pero en breve estoy grabando el último puntito referente a contrato de consumo. Muy bien, hasta pronto.